Hablando del fútbol. Ahí se mueven los corruptos. Por tanto, el fútbol no es agradable a Dios. Bueno, un poco exagerado el fútbol, a mí me encanta. El fútbol profesional ese. Pero me gusta el estilo. ¿Qué querés que te diga? Me encanta. Bueno, lo prueba. Me encanta. No. ¿Versión NACA, sí o no? Sí. No, un poco más exagerado. Es extreme. Hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Yo soy Orlando García y estoy aquí con mi amigo Pablo Bedrosian. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Orlando? Qué bueno tenerte. ¿Por segunda o tercera vez? Creo que es la segunda, ¿no? Sí, la segunda vez. La segunda vez, pero primera vez aquí en el estudio de Cluster. Un placer. Y la verdad los felicito por el nuevo estudio. No, hombre, gracias a vos y gracias porque sé que sos una persona ocupada, de darte el tiempo de poder conversar. Podemos hablar un poquito de todo. Hablábamos fuera de cámara podemos hablar de fe, podemos hablar de biología, podemos hablar de ciencia, de medicina, de arte. ¿Cuál es tu tema favorito? De tantas cosas que te gustan. Es difícil. ¿Sí? Mi esposa dice que mi problema es que me gusta todo. Y yo le digo, da gracias que es así, no que me gustan todas, porque si no el problema va a ser tuyo, le digo. Así que, pero me gusta mucho el tema de viajes, naturaleza. En realidad, todo lo que es la cultura, ¿no? Y el mundo que nos rodea, porque finalmente la vida es como un viaje. Totalmente. Y uno va recorriendo distintos territorios, ¿no? En ese viaje. Sí, totalmente. Cada uno tiene su encanto. Cada uno tiene su encanto, sí. No hay viaje malo, de todos aprendemos algo. Sí. Ok, Pablo, sos argentino 100% y vivís desde hace muchos años en Honduras. Contame un poquito de tu historia. Te pregunto, ¿quién es Pablo Bedrosian? ¿Y qué hace en Honduras y qué ha venido desarrollando en los últimos años? Bueno, yo nací en Argentina, en Buenos Aires. Porteño. Soy porteño. Crecí en un hogar muy lindo, con hermanos. Estudié medicina. Soy médico cardiólogo. Trabajé 13 años en medicina asistencial. Pero como en Argentina no es un buen negocio, realmente la educación es gratuita y demasiados médicos, todo el mundo tiene un seguro y le pagan al médico una miseria y tarde decidí un cambio profesional. ¿Es menor el pago que en Honduras? Infinitamente menor. Casi no hay paciente que le paga al médico. Se lo paga un seguro y se lo paga con mucho atraso. Un electrocardiograma más o menos 100 lempiras le paga. No te creo. Bueno, desde el punto de vista social y para la gente. Es muy bueno. Es muy bueno, pero desde el punto de vista... Yo de hecho tengo un seguro en Argentina, lo pago desde acá para el día que lo necesite. Ah, mira. Pero buscando una salida, nos habíamos recién casado, yo ya tenía 34 años, ¿no? Cuando me caso. Yo digo, no puedo vivir con deudas porque había cambiado el apartamento. Digo, yo no estudié ni hice el esfuerzo para vivir así, yo tengo sueños. Y decidí entrar en la industria farmacéutica. Muy bien. Yo vi que venían al hospital médicos de laboratorios, ellos venían con autos, yo no tenía, me manejaba el transporte público. Ellos venían relajados, yo vivía estresado porque del hospital me iba a varios seguros a trabajar. Y entré en un laboratorio con la parte científica, pero antes de un año me ofrecieron una gerencia de negocios. Uh-huh. En el área farmacéutica. Sí, como uno relaciona medicamentos, tiene mucho que ver con medicina, pero me abrieron las puertas al área comercial. Me fue muy bien, a los 7 meses y medio después me dieron el manejo comercial de todo el país y estudié negocio, hice 2 maestrías en administración y marketing y otra en dirección de empresas, un MBA. Y justamente un laboratorio de Honduras, Finlay, me contrató. Argentina estaba en una gran crisis, la empresa donde yo estaba se había vendido, habían hecho una reestructuración. ¿Estamos hablando de los 90? 2002. 2001-2002. ¿Época de Menem? No, posterior a Menem, la época de la Rúa fue. Uh-huh. Muy bien. Y estaban entrevistando gente en Argentina, sabían que muchos se quería ir por la situación. Nosotros habíamos estado de vacaciones en Centroamérica el año anterior, nos había gustado Costa Rica y Panamá, y decidimos aceptar la propuesta y nos vinimos por un año. Y nos quedamos 10 en esa empresa. Después pasé de gerente de país a otra, pero no era una experiencia para mí. Y hace 11 años decidí abrir un emprendimiento propio, siempre en Honduras, nos naturalizamos, nos hicimos ciudadanos hondureños, que se llama Go Up Expertos en Negocios, que sería mi tercer carrera, digamos, ¿no? Donde nos dedicamos a asesorar empresas, a dar capacitación, a hacer proyectos,
y siempre trabajando con empresas líderes, ¿no? Así que yo estoy muy agradecido a Honduras porque es tierra de oportunidades, ¿no? La gente se queja. Sos hondureño ya naturalizado. Que coja, hombre. Bueno, ese es el sanpedrano. Los capitalinos se ríen de nosotros. Ellos no tienen ese acento nuestro. Y la S, Tenemos agua, sobre todo. pero aquí tenemos agua. Pero acá tenemos agua. Y no nos vamos a meter a problemas. ¿Cómo No, dice no. el dicho? El capitalino, en la capital se legisla. Se en piensa. San Pedro se trabaja. Y en Ceiba se va de fiesta. Sí, es cierto, Y es cierto. Preguntamos ahorita a alguien que ha estado en las 3 ciudades. Ese dicho es cierto, me dice. No regreso a Ceiba, me dice. Estoy casado ya. Pero bueno, mira qué bien. ¿Y de Argentina? ¿De Boca o de River? De ninguno de los dos. De ninguno Yo soy de los dos. de Independiente, de Avellaneda. El rojo. El Rojo. Avellaneda es una localidad pegada a Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. La separa un riachuelo, se llama el Riachuelo. Pero está la cancha Independiente y la de Racing, que están a 2 cuadras, y una cosa increíble, 2 Ese es el estadios. clásico rioplatense es. No, ese es el clásico de Avellaneda. El clásico Avellaneda, cierto, rioplatense es el de Boca y River. Boca River, sí. El superclásico, el clásico de los clásicos. Pero la cancha de Boca y la de Independiente están más cerca que la de Boca y la de River. Ah, mira. O sea, porque es solamente un riachuelo que los separa y la Boca está muy cerca de Avellaneda. Sí. Entonces, es como parte de la ciudad, aunque está en otro municipio, ¿no? Y la gente no sabe, pero hay varias cosas que ligan a Honduras con Independiente. Por ejemplo, aquí Independiente ganó una Interamericana en el año 73. No me la sabía esa. Sí. Sí, yo me enteraba por el diario, yo era chico, Sí. y me enteraba por el diario porque no había transmisión radial. Ah, mira. Y sí, ganó aquí. Y Manolo Queosellán, el técnico de Maratón, él jugó en Independiente, en la primera división. Del rojo. Sí, lo que pasa, tuvo una terrible fractura de tibia y peroné, que eso le frenó su carrera. Ujú. Pero sí, él tuvo como técnico a José Omar Pastoriza, que era un técnico muy importante, conoció a Bocini, bueno, a gente de Independiente muy relevante, ¿no? Sí. Así que mi admiración y cariño para Manolo. Ok, excelente. Entonces, ¿cómo sería un aficionado independiente, el rojo? Viene a Honduras con la carrera de, pues, habías hecho un poco de la industria farmacéutica, un médico de profesión. ¿Cuál es tu reacción al ver Honduras? Que, aunque Argentina creo que con sus retos económicos desde los 90, si no estoy equivocado, y con todas esas, digamos, dificultades políticas, pero llegas a un país que a nivel cultural y a nivel de desarrollo de algunas cosas, quizás económicamente hay algunas cosas que se puedan parecer, pero sí a nivel cultural es Sí, muy diferente. muy Muy diferente. diferente. ¿Cuál fue tu impacto? ¿Qué pensaste? Lo primero que te digo, Argentina la crisis la tuvo en el 2001. La década del 90 fue muy estable todo. Y hubo mucho progreso. ¿La hiperinflación qué año fue? Fue fin del 2001. Ah, ok, pensé que había sido en los 90. No, realmente en el 90 Argentina tuvo lo que se llama la convertibilidad, donde cada peso valía $1, entonces casi no había inflación. Ah, mira. Sí. Fue cuando los políticos rompen esa ley que lo establecía, deciden cambiarla y que estalla todo por los aires, ¿no? Claro. El cambio cultural es muy grande, por muchas razones. Argentina es un país donde la mayoría es descendiente de inmigrantes. Yo soy 50% de inmigrante de origen armenio, mis abuelos eran de Armenia, no de Nueva Armenia, ¿verdad? Como tenemos en Honduras, sino del país, un país cristiano rodeado de países musulmanes. Hubo un gran genocidio a principios del siglo XX y los que sobrevivientes se dispersaron en una diáspora, ¿no? De hecho, el país armenio es un país muy pequeño, Sí, del tamaño de El Salvador, digamos. Sí. Tengo sangre española y sangre italiana. Yo no tengo sangre americana. Porque mi abuelo materno era español, mi abuela materna hija de italianos. Bedrosian Bedrosian es apellido armenio. es armenio. Como Queosellán, ¿no? Los apellidos terminados en Ian. Muchos fueron a Uruguay, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia y Líbano. El cambio cultural, el choque cultural, viene porque el argentino es un europeo en el exilio, digamos, ¿no? Buenos Aires es una ciudad europea de dimensiones mucho más grandes que una ciudad como San Pedro Sula. Vivían 10 millones de personas, vivían. Claro. Las distancias largas, acá todo cerca. Claro. Ahora, la mayor diferencia lo noté en las personas. No tanto en el clima, el calor, sino en las personas. Esta es una cultura
donde la gente no manifiesta demasiado sus sentimientos. ¿Acá? Sí, el argentino es mucho más expresivo. Pero, para ahí, porque yo escucho, por ejemplo, tengo contacto con gente de Estados Unidos, de Canadá, europeos. Son más fríos. Y todavía. ellos dicen, ustedes son sumamente Sí. expresivos. O sea, esa es una Pero sorpresa depende para la mí. vara, justamente, depende de la vara con qué comparás. Con respecto a un alemán o un norteamericano. Claro. Ahora, la expresividad y la emotividad son diferentes. Sí. Por ejemplo, en Argentina no está mal enojarse. Y acá está mal visto. Sí, 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 sí. En Argentina, la gente es tan expresiva y emocional que se puede enojar, se descarga y a los 10 minutos está tomando un café. Sí. No existe la expresión ser una persona enojada. Yo cuando regresaba, ¿no?, de vacaciones y les contaba y decía, ¿pero qué quieren decir que es una persona enojada? Le digo, no, que piensan que es un problema del carácter. En Argentina es estar enojado. Es No es una un estado reacción, es una reacción a algo. Sí, ya. Pero nadie se queda resentido por un enojo. O sea, es como una descarga. Yo nunca me olvido, tendría 17, 18 años, en la esquina de mi casa había un semáforo, yo vivía en el centro, y vienen dos autos gritándose, ¿no? Los choferes insultándose. Llega el semáforo, se bajan a pelear. Era un taxista enorme contra dos chiquititos. Uno chiquitito se le sube arriba y le empieza a pegar. Mientras el taxista agarra al otro y le pega. Sí. Ahora, lo curioso es que se acumulan un montón de autos detrás del semáforo. Cambia la luz, todo el mundo pita, cada uno se fue a su auto y siguió, ¿no? O sea, no fue una pelea. No. En serio. Impensable Es acá. una descarga emocional, Ya, claro. ya. Acá te tira un tiro, ¿no? No, claro, claro. Entonces, Acá no puedes ni reclamar, porque, por ejemplo, vos vas en la calle y decís algo, te pueden sacar pistolas. sí, entonces por eso te digo, aquí la gente es menos expresiva, pero tiene, por supuesto, su carga de violencia latente, ¿no? Que el argentino la tiene más manifiesta, digamos, ¿no? Otra diferencia es el vocabulario. Entonces, imagínate, vos pensás que el español es igual en todos lados, y no es así. No lo es. no Las lo es. frutas, por ejemplo, totalmente distintas. Yo lo que aquí se llama fresa, para mí es frutilla. Lo que aquí se llama piña, para mí era ananá. Lo que aquí se llama toronja, para mí era pomelo, ¿no? Entonces, muchas veces hasta me costaba pedir las cosas. Me decía, siga recto. Yo digo, ¿qué me querrá decir? Porque en Argentina se dice, siga derecho. Quizás derecho quiere decir a la derecha y no recto, ¿no? Entonces, también hay diferencias en el vocabulario, ¿no? En la comida. Sí, Allá es más pan, aquí es tortilla, ¿no? tortilla y maíz, y ahí es más trigo, ¿no? Más trigo, sí. Ahora, lo que he encontrado muy a favor de Honduras es que la gente es mucho más generosa, más bondadosa. Yo me ¿En qué quedo con sentido? el auto varias veces en la carretera, hay gente que para ayudarte y no quiere nada a cambio. Esto me pasó varias veces, no una, ¿eh? Y la última no hace mucho, era un par de años. Después del COVID yo volvía de Panacam y el auto me levantó temperatura en un lugar para enseguida, se acercó gente para ayudarme, uno miró, me dijo, mire, esto es esto, llévelo, vamos a ponerle agua, esperó un buen rato que enfriara, le cargamos y bueno, así llegué, ¿no? Yo creo que el hondureño es una cultura relacional. La Argentina ¿Es predomina... más individualista? El argentino es más individualista. Esta es más relacional, donde la gente guarda mucho las formas, la cortesía. Y eso es muy bueno. Claro, si alguien reacciona negativamente, Hay una la reacción es impredecible. Claro. Pero sí tiene eso. Y hay más valores. Algo que me llamó la atención también fue la religiosidad cuando llegué. En Argentina, si bien es un país cristiano en el sentido que mayoría católica, una porción creciente de evangélicos, pero un número mucho menor en Honduras, creo que ahora las estadísticas se hablaban de un 15%. 15% en Argentina. Sí, y el Sí. crecimiento, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Porque hay un investigador de lo que se llama el CONICET en Argentina, que es un centro de investigación universitario, que él hace estudios y los publica. Yo he leído los dos. El primero hablaba de un 9% y ya el segundo habla de casi un 15%, ¿no? En un periodo de unos 8 años. Pero aquí me encontré una religiosidad mucho más declarada, no tan privada, mucho más manifiesta,
pero con las mismas contradicciones, ¿no? Porque la gente habla de Dios, pero vive de cualquier manera muchas veces, ¿no? Claro, claro. En Argentina hay mucho concepto de familia. Está muy mal visto que un hombre abandone a sus hijos. Se lo considera un crimen social, ¿no? Si un hombre abandona a un hijo es un criminal, aunque la ley no lo condene, ¿no? Acá es habitual que Es parte de la cultura. tenga varias familias, un hombre, los chicos se conocen, los hermanos quizás en el funeral, ¿no? Entonces, eso a mí me produjo mucho choque, la naturalización del abuso. Parece algo natural que se abuse de un niño, a mí me parece un horror. ¿No ocurre tanto en Argentina el abuso? No, ¿De lo menores? matan. A un tipo que abusa de un niño, en el barrio lo matan. No esperan que llegue a la justicia. En la cárcel lo matan también. O sea, los propios presos, porque piensan que se lo pueden hacer a sus propias familias, ¿no? Se separa mucho lo que es el robo, el delinquir, de lo que es el abuso, ¿no? Y el otro tema que también me chocó mucho es el machismo, ¿no? Me acuerdo que mi esposa me comenta un día y me dice, mira, vi a un vecino arrastrando a la mujer del cabello en plena calle. Yo una cosa, para mí, asombrosa y repugnante, ¿no? Yo vivo en una cultura donde ha habido una presidenta, bueno, aquí Honduras ahora tiene, pero que el hombre y la mujer son indistintos, o sea, te toca una jefa, un jefe, lo mismo. Yo jamás seleccioné una persona por su sexo o género, ¿no? Sino por su capacidad. Claro, claro. Pero Honduras todavía tiene eso Marcado. tradicional, ¿no? Sí, tradicional. Y creo que tiene un buen reto allí, ¿no? De trabajar el tema de familia y sobre todo la gente que habla de Dios y de iglesia, que me parece tan valioso para mí, ¿no? Como hombre de fe. Trabajar mucho esos valores, ¿no? Porque si no es como que se contradice lo que se hace con lo que se cree, ¿no? Totalmente. Fíjate que a medida que ibas hablando yo recordaba varias cosas. Por ejemplo, algo que hablaste de las contradicciones a través de la fe. Recuerdo dos casos. Por ejemplo, el tipo de alguien que estaba involucrado en lavado de activos, en secuestro, y dejó abandonado su vehículo, que era un vehículo blindado, y había ahí un carnet de servicio de una iglesia. Esas contradicciones. O hace poco había una noticia, no sé si te diste cuenta, de una persona fuera de la ciudad, ¿verdad? En una aldea, en una parte rural de Honduras, que su mujer, su esposa, decía él, era su hija. Era su hija y estuvo abusando de ella por 15 años. Esa era la noticia. Estuvo abusando de ella por 15 años hasta, o sea, la dejó embarazada, tenía 5 hijas, que esos 5 hijos eran sus nietos y sus hijos, y la hija pues nunca le había puesto porque desde niña la abusaba, hasta el punto que él ya intentó abusar a su nieta, hijo. En ese punto la mujer dijo, no más, se acaba esto, lo denunció y está ahora preso. Ahora, el tema creo que yo a meditar, a saber qué es lo que ha pasado, es cómo la cultura tolera eso, porque imagínate, vivía en una comunidad, la gente de la comunidad sabía de este caso, o sea, vivieron juntos por 15 años, y cómo ese caso pasó impune y pasó sin ningún tipo de problema a nivel social. Entonces, ese tipo de cosas que estoy seguro que no son hechos aislados, sino que son cosas que ocurren en la sociedad hondureña, especialmente en los niveles, bueno, es que eso no tiene nada que ver con educación, pero quizás en los niveles a donde hay menos acceso de la ley, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Tal vez no hay tantos policías, no hay un juez, en comunidades más rurales. Pero me parece un gran reto y me llama la atención cómo un extranjero, un argentino, lo puede ver. ¿A qué se deberá? Pues? El tema es, para mí, digamos, una sociedad se construye a partir de valores, como una vida. Si vos no tenés un buen fundamento, tu vida a los días de sol, como decía Jesús, ¿no? Jesús contaba una parábola, decía, un hombre que escucha mis palabras y las hace es como un hombre que construyó la casa sobre una roca, ¿no? Viene una tormenta y resiste. Pero dice, el que escucha mis palabras y no las hace, porque acá hay muchos que escuchan, pero no las hace, es como una gente que construye sobre la arena, viene una tormenta y se viene abajo. Entonces, si vos no tenés un fundamento en valores en tu vida, honradez, honestidad,
responsabilidad, rendición de cuentas, ¿no? Es muy probable que en los momentos que no hay problemas te vaya bien, pero cuando viene la dificultad tu vida se derrumba, y eso es una cosa que uno lo ve. Ve esas contradicciones, ¿no? Que son casitas de días de sol, ¿no? Cuando viene la tormenta se vienen abajo. No me olvido nunca haber ido hace muchos años a Joya Grande. Ajá, sí, correcto. Y me decían que eran unos narcos, alguien había dicho. Y cuando llego me encuentro todos carteles, Jesucristo el Señor Jesucristo. Y se la salvo y le digo a mi hija, que en ese momento era chiquita, esto no puede ser. Y después te enterás que terminaron extraditados, ¿no? Sí. Entonces creo que a veces no se trata de lo que uno dice o declara o quizás busca con una visión egoísta, sino con las convicciones que te permiten a vos construir una vida que perdura y servir a los demás, porque finalmente no se trata de recibir sino de dar, ¿no? Lo único que te vas a llevar de esta vida es lo que das. Claro, totalmente. Pablo, yo veo que la fe ocupa un espacio bien importante en tu vida, en tu historia, ¿verdad? De hecho, yo conozco un poco de ella, hemos hablado un par de veces, sé que has sido músico, también escribes literatura, tienes tu blog, pero háblame un poquito de tu camino personal en la fe, que imagino, pues casi seguro, inicia desde Argentina. ¿Siempre fuiste un tipo de fe? Mirá, yo nací en un hogar cristiano. Mi abuelo, armenio, mi abuelo Agop, él sobrevivió a un genocidio. Ellos les perdonaban la vida si se hacían musulmán. Y me contaba que en su pueblo, solamente en su aldea, él vivía en las montañas, en un lugar que se llama Geben, en la actual Turquía, solamente un sobrino de su papá, un primo de mi abuelo, se hizo musulmán. Fue a hablar con el papá y le dijo, mira tío, los van a matar a todos, hacete musulmán. Y dice que mi bisabuelo le dijo, me da lástima por tus hijos porque no van a ser cristianos. Y dieron su vida. Mi bisabuela la mataron delante de mi abuelo, ¿no? Por no hacer una conversión. No, y aparte deportado, ya llevaban meses deportado, lo tiraron a la fosa común. Mi abuelo sobrevivió milagrosamente en esa fosa, vivió en orfanato. Jamás él fue un resentido con Dios. Al contrario, siempre dio gloria a Dios que le permitió a él seguir adelante, ¿no? Eso es un impacto muy fuerte. Mi abuela también había estado en la guerra. Mis otros abuelos también. Mi bisabuelo materno había sido un hombre que tuvo un encuentro con Dios profundo que le cambió la vida. Él era español, ¿verdad? Y él, el padre de mi abuela materna, era italiano. Italiano, muy bien. Máximo Daglio se escribe, ¿no? Yo lo llegué a conocer. Todavía tengo un Nuevo Testamento que él me regaló. Y cuando vos tenés esa herencia, tus padres también, conducta, ¿no? Te lleva a creer, por lo menos como niño. Ahora, yo tuve una adolescencia muy complicada. A mí me habían puesto chico en la escuela. Me fue muy mal. El secundario estuve a punto de repetir varias veces. Yo estaba en un colegio que se supone que es el mejor de la Argentina. Un colegio no del Ministerio de Educación, sino de la universidad. Se llama Nacional Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires tiene 2 colegios públicos. Son gratuitos, pero con examen de ingreso. Entra uno de cada 4, cada 6. Un ambiente de mucho marxismo. Con mucha violencia política, los años 70, y yo encima perdido, ¿viste? Me iba mal en el estudio y llegó un momento que perdí mi fe, la fe de niño, ¿no? ¿Por qué? Porque veía que que realmente no encontraba razones por las cuales creer en Dios. No encontraba ninguna evidencia, ni adentro ni afuera, que me llevara a creer. Más bien, ¿cómo tomabas la fe? ¿Como una enseñanza de las tradiciones de tus papás y de tus abuelos? ¿Cómo interpretabas? Yo de niño la tomé como algo viviente, pero al confrontar ya, cuando vos sos niño, internalizás mucho lo que recibís. Es decir, lo crees porque te lo dice una autoridad, alguien que vos respetás. Pero cuando entras a la adolescencia, muchas de esas creencias entran en crisis. Claro. Pero finalmente empezás a tomar tus decisiones y empezás a diferenciarte. Dicen que el adolescente no quiere parecerse a sus padres, ¿no? Entonces, cuando un padre cree algo, se va al otro lado, ¿no? Y en mi caso, al verme como perdido, sin ayuda, porque mi papá era una persona bastante exigente en cuanto a notas, no violento, por favor, no jamás nos levantó la mano, la penitencia era ir a la cama, ¿no? Te aclaro. Yeah. Pero sí, como yo me sentía totalmente solo y que la fe que tenía no me servía para nada. En realidad, digo, una fe que no sirve no es una fe,
Un Dios que no actúa utilitario. no es un Dios, Claro. en ese momento. Y tuve un tiempo que fui agnóstico, digamos, ¿no? ¿Qué es agnóstico para Es alguien una que no persona sepa? que no sabe si Dios existe o no, piensa que no se puede llegar a conocer, que puede existir, pero no es. Resulta que un pariente... ¿Eras agnóstico teísta o ateo? Es que en realidad el agnóstico no es ni ateo ni teísta. Dice, puede haber un Dios, pero no lo sé. Ni lo niega ni lo afirma. Ese es el verdadero agnosticismo. El ateísmo es una cosa diferente, niega la existencia de Dios. Ahora, hubo un pariente, un primo lejano, que me regaló un libro que se llamaba Jesucristo el Señor. Yo tenía 15 años, estaba en cuarto año de secundario. En Argentina son 7 de primaria, 5 de secundaria. En ese colegio eran 6, pero digamos, muchos nos fuimos en quinto año, rendimos examen, entramos a la universidad un año antes. Estaba en cuarto año, 15 años, y lo leí. Y decía algo muy interesante, decía que la única manera que vos tengas un cambio, una experiencia profunda con Dios, es que entendieras que Jesús tendría que ser tu Señor. ¿Y qué significaba Señor? Venía del griego Kyrios, que quiere decir como amo, como dueño, ¿no? Entonces, después de leer el libro, me arrodillé al lado de la cama, me acuerdo, y dije, Señor, mira, yo no sé si creo en vos o no creo, pero voy a hacer la prueba de creer. Me levanté y digo, a ver qué pasó acá. No pasó nada, no sentí nada. Pero sí yo puedo decir que a partir de ahí empezó, es como que está en el mismo lugar, pero había girado 180 grados. Empecé a caminar en otra dirección, ¿no? Muy bien. Ahí fue el momento que yo me hice cristiano de verdad para mí. Fue ese día. No sentí nada, no fue un cambio instantáneo, no. Estaba en el mismo punto y en el mismo lugar, lo único que mirando para otro lado, caminando en otra dirección. Y a partir de allí fue teniendo comunión con Dios. Creo que Dios trabajó mucho dentro mío. Yo era el gordo de la escuela. Toda la primaria y la secundaria ¿Sí? No me lo hubiera imaginado. Pero me llamaron el gordo. La primaria y la secundaria. Hasta cambié físicamente. Sí. Entré un año antes a la facultad, no hice el sexto año. Muchos compañeros hicieron eso. Terminé medicina muy rápido. Me hice un buen alumno. Yo a los 22 años era médico. ¡Wow! Súper Sí, joven. sí, pero vos fíjate que de ser un mal alumno, ¿no? Y me involucré mucho en servir a Dios, tanto en un grupo de jóvenes, en la iglesia a la cual iba, como en empezar a hacer música. Yo tenía problemas de comunicación porque era gordito y mis complejos, ¿no? Entonces le pedí a Dios que me diera la capacidad de poder comunicarme a través de canciones. Y ahora te dedicaste a Dediqué tu vida muchos años, ¿no? Ahora tu vida te la ganas comunicándote. Sí, no con música, pero durante muchos años. O sea que la primera canción que hice la cantaron en un festival, apareció en un cancionero con su partitura. Entonces yo me ¿Qué di tipo de cuenta- música hacías? Música pop con un poquito de rock nacional. A mí me gusta mucho el rock. Ajá. Y hicimos una banda con mi hermano de música progresiva. Te paro ahí. Sí. Charly García Sí, o por Spinetta. supuesto, no, Charlie a morir, Spinetta también, pero... Va Charlie. Yo estuve en Adiós Sui Generis, el último recital de Sui Generis, fui a ver La Máquina de Hacer Pájaros. Uy, qué locura. Cerú Girán lo vi infinidad de veces, es decir... De todas las bandas de Charly, ¿cuál para vos es la...? Yo creo que Cerú fue la más madura musicalmente. Y el primer álbum solista de Charly. Eso para mí son los signos de más madurez, sí. Yendo de la cama al living, ¿no? Bueno, esa música influenció mucho. Teníamos un estilo un poquito más, con algo de eso y un poquito más del rock inglés también, ¿eh? Así. Bueno, sí. Yo llevé al Evangelio a mi compañero de banco del secundario. Él se volvió tecladista. Nosotros 5 años no nos hablábamos. Ya. Y cuando nos empezamos a comunicar, me interesó música, bueno, lo invité y formó parte de nuestra banda hasta el día de hoy. Son amigos. No, y aparte de un líder él, ¿no? Sí. Y un gran tecladista, mi hermano en el bajo, conseguimos un baterista muy bueno, un guitarrista, también yo toco la guitarra, pero una primera guitarra y flautista muy bueno, una cantante. Y bueno, las canciones se empezaron a grabar, a cantar. Nosotros no grabamos nada, pensé a fines de los 70, a principios de los 80. Y yo me encuentro que antes de la época de internet, ya en la época de los cassettes, había unas cuantas canciones grabadas y se difundió bastante. Ahora, te hago una pregunta acá. Eras un muchacho desarrollándote en tu fe, creyendo, fortaleciéndote en diferentes áreas de tu vida. Ahora, ¿es compatible el ser
un rockero, que te gustaba Charlie, que te gustaba Spinetta, La Máquina de Hacer Pájaros, que es hasta cierto punto algo, o sea, el rock latinoamericano en general creo que es muy asociado al tema de las adicciones, las drogas. Incluso muchos de ellos han hablado públicamente acerca de sus adicciones. Y la fe es compatible. Por y supuesto. te termino la pregunta, especialmente en una cultura como la nuestra, que, sos cristiano, ¿por qué escuchas música mundana? Hay una etiqueta. Entonces, dame tu opinión acerca de eso. Bueno, a mí me parece una reverenda estupidez. Esa sería mi primera definición y voy a explicarlo por qué. ¿no? Lo voy a explicar desde el punto de vista técnico primero y desde el punto de vista práctico después. Desde el punto de vista técnico. Ajá. La música es creación de Dios, es un don divino. Ok. Cuando una persona hace música, sin quererlo, está dando gloria a Dios. Porque está... Sí, porque está... Sin importar la temática. Sí, o el ritmo. cuando hace música, no habla de la letra, ¿eh? Ok. Porque está utilizando algo que Dios creó. Ujú. Es decir, está mostrando que lo que Dios hace es bueno. Muy bien. La letra es otro tema, ¿eh? Porque ahí va con el mensaje. Ahora, punto de vista práctico, a Jesús lo acusaron de ser amigo de pecadores y publicanos, de estar con prostitutas y bebedor de vino, y jamás se molestó. Yo creo que cuando te gusta la música, justamente ves la parte divina de la música, de la creación de Dios, vos estás viendo el arte de lo que le representa la música. Ahora, si vos tomás algunos mensajes de algunas letras, o tomás la cultura que acompaña a eso, obviamente vas a ver lo negativo. Claro. Pero yo lo que estoy escuchando, voy a ver esa música, yo no voy a imitar a Charlie como persona. Así termina, ¿no? Pero ¿no Así crees que la música que escuchás, al ser algún tipo de, digamos, frecuencia, las palabras al ser vida, al ser el alimento espiritual, vos podás recibir eso? Bueno, si yo escucho mensajes que elogian, ¿no? Qué sé yo, la violencia o la prostitución o algo así, obviamente no va a ser un tipo de música que sea mi preferencia. Puede ser que me guste la música y no escucho la letra. Ok. Pero me parece que culpar a la música por los músicos, por la cultura del rock o por las letras, me parece un error grave. Hay un libro muy interesante de Al Menconi, que en realidad está mal traducido el título en español, pero el título en inglés sería algo así como El rock, una ventana al alma de sus hijos. Ah, mira, qué interesante. Sí, ese libro, escrito a fines de los 80, cuenta que Menconi, el autor, se interesó mucho en la música metálica. Por sus hijos. Sí, y por los chicos que escuchaban música metálica. Y él lo que dice es esto: la música refleja lo que le pasa a una persona, la música que elige. Y si vos le prohibís a un chico que escuche cierta música en su casa, lo vas a ir a escuchar en otro lado y con otra compañía. En lugar de eso, interesate por qué escucha esa música. Dice, por ejemplo, dice él, ¿no?, que muchos metaleros escuchan una música muy fuerte porque necesitan algo más fuerte que su sufrimiento. Es muy interesante entender por qué una persona elige cierta música, ¿no? No es necesariamente solo por cómo le gusta, sino por cómo lo hace sentir. Yo creo que la música es un don de Dios. Toda la música, claro, porque Dios es el dueño por derecho de autor. Es el creador. Entonces me parece un prejuicio esto de condenar la música, condenar un estilo musical, me parece una necedad a mí. Ok, te voy a poner un ejemplo práctico y vos me decís cómo lo manejarías. Tenés tus hijos que ya no son niños, ¿verdad? Están en una edad adulta, creo yo. Por ejemplo, un hijo te dice, o una hija te dice, o escucha Bad Bunny, por ejemplo. ¿Sabes quién es Bad Bunny? Sí, no he escuchado nada de él porque ese tipo de música no es lo mío. No es lo tuyo. No. Pero sí sabes la temática de las canciones. Sí. O sea, hay de todo. Sí. Pero por la mayoría de sus canciones, las que yo he escuchado, por ejemplo, tienen una temática sexual, predominantemente sexual y muchas veces machista, misógino. Entonces, pero es parte de nuestra cultura. O sea, el tipo es una sensación mundial. Entonces, ¿cómo manejas eso? Por ejemplo, un hijo si mira que escuchara. Sí. Mira, para mí que escuche, primero que escuche lo que quiera, es un tema de ella. Okay. Yo no me voy a meter en su gusto musical. Segundo, si me preocupara en alguna medida, le preguntaría por qué la escucha, qué es lo que le gusta. Y si veo que le gusta la letra le preguntaría por qué, sobre todo si degrada a la mujer.
No creo que sea por eso que le elija. Puede ser que le guste solamente por la música, ritmo. ¿no? Claro. Entonces, pero creo que uno tiene que interesarse de por qué y qué rescata de eso. Interesante, mi hija escucha todo tipo de música, no vive con nosotros, mucha música que yo no escucharía para nada, no es mi estilo. Pero el otro día compartió una canción preciosa del yerno de Montaner. Ah, sí, Camilo creo que se llama. Camilo. Camilo. Y una canción con una letra, mi hija, esta soy yo, me dice. Ah, mirá. Te das cuenta, cuando uno encuentra, ¿no? Ajá. Una letra que te representa. Generalmente buscas una letra que sea como un espejo. Y el arte, antes el arte se buscaba mucho por la belleza. El canon del arte, la medida del arte, la belleza. Hoy el arte técnica refleja. Sí. Pero la buena técnica producía belleza, no solo el motivo, ¿no? Exacto. Pero hoy el arte es un poco el espejo del tiempo, de la actualidad. Si hoy el arte refleja lo que le pasa al hombre, pues el arte está totalmente fragmentado, ¿no? Hay grandes artistas, de luego, pero hay mucho arte que vos te hace preguntarte qué le está pasando al hombre. Y en el fondo es como una declaración de situación. No está diciendo que es algo lindo, al contrario, te dice, me está pasando algo feo, ya no estoy buscando la belleza, estoy buscando Expresar lo que tengo adentro o lo que veo afuera, ¿no? Tanto lo que está adentro como lo que veo afuera. Entonces uno tiene que entender el arte, me parece, con una mirada mucho más amplia, ¿no? ¿Crees que el arte, me estás comentando un panorama totalmente diferente al que quizás se daba muchas décadas atrás, ¿crees que el arte en general esté en decadencia en la sociedad moderna o no? Bueno, esto son opiniones personales, yo no creo que el arte evolucione, lo primero. Ni evolucione. Evolucione, no, el arte es arte. Hay cosas que lo hacen evolucionar que son técnicas, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento de la perspectiva, ¿no? O, bueno, ahora toda la parte de animación, desde luego eso cambia. O la música cuando se pasó a una música dodecafónica, ¿no? Las armonías del canto gregoriano. Pero en general, para mí el arte no evoluciona. Vos fíjate que las pinturas de Leonardo da Vinci o de las esculturas de Miguel Ángel siguen siendo las más admiradas y no son las más modernas. Lo que sí he visto es que el arte tiene una multiplicidad de expresiones. Y hay algunas maravillosas contemporáneas. Yo sigo a varios artistas que me parecen extraordinarios, varios escultores, Ron Mueck, Stefan Balkenhol, Caterina Frisch, Mauro Corda. Hay un muralista brasileño muy bueno, Eduardo Cobra, como Cobra con K, que realmente vos decís, esto es extraordinario, ¿no? Y al mismo tiempo ves otras cosas que te dan ganas de vomitar, pero a mí me produce ese efecto, ¿no? Entonces, yo no diría que el arte evoluciona, no tiene ese concepto, sino que tiene muchos rostros hoy. Se han multiplicado los rostros que tiene. Oh, muy bien. Y la persona elige qué ve, ¿no? Ok, pero ¿no te parece, por ejemplo, hablemos de la música, ¿no te parece que, por ejemplo, la música que está como más fuerte, más oída a nivel general, a nivel mundial, tiene una tendencia a ser como prefabricada, como ser una repetición una de otra, buscando una fórmula comercial que ya probada y que pegue? ¿A qué se debe? O sea, te pregunto porque es muy correcto, evidentemente sos una persona mayor que yo y venís de una generación, por ejemplo, hablando de Spinetta, hablando de Charly García, de tantos artistas que eran como que buscaban los límites. Ellos buscaban a ver hasta dónde podían llegar y estaban en constante cambio, en constante evolución, en constante experimentación, y ahora como que la tendencia es más como a no salirte de ciertos cánones que te permite comercialmente. Pero eso es válido. Ahora, lo que me pregunto es por qué como sociedades tendemos a consumir este tipo de arte. Bueno, yo creo que hay un factor cultural que hay que contemplar, ¿no? En los 80, que es la época 70s, 80s, que es la época de Charly, Spinetta, se valoraba mucho la creatividad. Y fíjate que en un grupo, el tipo que era creativo, era único, era valorado. En las culturas que tenemos en estas décadas, yo diría desde 2010 a esta parte, sobre todo,
se busca la homogeneización. Ah, mira qué interesante. Es decir, si vos no que todos quieren pertenecer a un grupo, si no es parte de un grupo queda cancelado, ¿no? Queda aislado. Entonces eso produce comportamientos que evitan el dispararse fuera del grupo porque cae en el ostracismo, la persona lo condena a la soledad, ¿no? Entonces hay algo cultural. Sin embargo, Entonces, el arte es un reflejo de la reflejo cultura. de eso. Por otro lado, hay algo económico detrás, ¿no? Cuando una fórmula funciona, se tiende a repetir. Sí. Vos fíjate en la música cristiana. Aparece Marcos Witt y aparecen un montón de tipos que lo imitan. Apareció Hillsong y aparecen un montón de grupos que lo imitan, ¿no? Nosotros no hacíamos música para dentro de la iglesia, nosotros hacíamos rock para tocar afuera. Nosotros hacíamos 8, 10 años 70, fines de los 70 te hablo, principios de los 80, 8, 10 canciones que no hablaban de Dios, planteaban problemas, situaciones, planteábamos que había que tomar decisiones, y las últimas 3 o 4 hablábamos de Jesús, que para nosotros era la respuesta a esas situaciones. ¿Eran cristianos todos en la banda? Sí, claro, y nosotros tocábamos para evangelizar, pero yo no le estaba cantando Gloria a Dios del primer tema, yo iba planteando temas, la crisis, la depresión, la falta de visión, la pareja, todos esos temas vamos tocando hasta que íbamos planteando la decisión dónde está, en darse por vencido o atreverse a luchar o atreverse a creer, ¿no? Y ahí va. Entonces vos decís, estás en una cultura hoy donde se alienta la mediocridad. Tiene que ver con los manejos para mí de grupos, ¿no? Y de mercados, tiene que ver con la globalización. Por ejemplo, se induce mucho, y esto me salgo un poquito del tema del arte, pero al gastar y consumir y no al ahorrar e invertir, ¿no? Entonces tenés una cultura de entretenimiento, donde toda inversión, y el entretenimiento busca mantener dentro de una jaula, digamos, para mí, una enorme jaula a la gente. Yo siempre me rebelé contra eso, yo siempre pensé que cada uno tiene que hacer lo que le gusta. Dios pone talentos y dones únicos en las personas, para lo cual la tarea de uno es multiplicarlos. Y finalmente, ya que tu vida se vive una sola vida y morís una sola vez, que dejes algo que marque una diferencia en el mundo. Buenísimo. Hablemos un poquito de esas reglas en el marco de una labor evangelizadora dentro de la iglesia cristiana evangélica o católica. Hablemos del cristianismo en general. Empecemos hablando de... ¿Te consideras evangélico? Sí. Sí, ok. Primero cristiano. Primero cristiano. Yo me defino como cristiano, pero si alguien me llega a preguntar... Una línea doctrinal evangélico. Ok. Sí. Hablemos de la línea doctrinal evangélica. Quiero aclarar algo. En Honduras no hay una gran diferencia entre católico y evangélico. Ah, mira. Yo he tenido reuniones de oración donde trabajaba y eso, grupos. Vos no sabés cuándo ahora si uno es católico, evangélico, cómo hablan. En Argentina sí, la diferencia es muy grande. Es marcada. Es mucho más santero, incluso creen en santos que no están reconocidos por la Iglesia Católica, ¿no? Ah, sí. Entonces, la cultura popular es mucho menos ordenada que acá. Acá yo aquí me siento con un católico como si fuera una iglesia evangélica. Mira, qué En interesante. Argentina hay diferencias. Ah, mira, no Sí, sabía. sí. Le vamos a poner un poco de atención a eso porque está interesante. Ahora, te preguntaba del tema cultural, ¿verdad? Hablamos de música y me dijiste de que tocabas música que hablaba de problemas y al final evangelizabas. Acá te desvías un poquito de un tipo de género. Incluso he llegado a escuchar que si la música no lleva el ritmo tungui, 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 no es música de Dios, que tiene que llevar ese estilo hebreo latinizado, ¿verdad? Lo he escuchado. Entonces, hay muchas reglas. Te voy a hablar... Pero hay gente enferma, porque ¿de dónde saca que el compás, un compás determinado es de Dios y el otro no? En los tiempos de Jesús, los compases no son los tiempos hebreos, las canciones hebreas de ahora, es una cosa, el tipo de música totalmente diferente. No, absurdo. Por eso, o sea, esa música rock no alaba... Ese que fumó, ese yo puedo pensar que está más dado en la droga que un tipo que se inyecta. Bueno, perdón, ¿no? Y te lo puedo hablar con propiedad porque Tranquilo, no seas tranquilo, se enojó. La pasión. Por ejemplo, hablemos un poquito de los temas tabú. Cuando hablabas de la música y que evangelizabas, me recuerdo, no recuerdo exactamente el nombre, pero era un tipo metalero, ateo, y al final se convirtió, y él lo que hace, argentino por cierto, y él llega a los bares, su ministerio, su trabajo es llegar a los bares
y él no tiene problemas con la bebida, lo que sea, pero llega a los bares a evangelizar. Ponele en nuestro contexto cultural acá, proponer ese tipo de cosas, no todo el mundo, pero por ejemplo yo conozco líderes que te tildarían de herético. No, Entonces, el problema, perdón, pero el problema no está en el cantante, está en el líder en ese caso. Es decir, yo creo que hay una confusión muy grande, si alguien piensa así, primero en entender, asociar la evangelización a la liturgia. uh-huh, Si la liturgia es una forma con la cual se desarrolla un culto, uh-huh, y esa música, hay una música para un culto porque es una música que acepta ese grupo, la mayoría. Yo eso lo entiendo y creo que uno no puede ir a un culto, a un servicio con una música metalera porque va a incomodar a los demás. claro. Entonces, es un contexto. Entonces, hay cierto tipo de música que por cuestiones culturales son reflejos condicionados, no es algo ni bíblico ni científico, vos lo asociás con el culto, cierto estilo de música. Ahora, toda la música es de Dios, y si vos querés evangelizar a través de la música, tenés que usar el lenguaje de la cultura en la cual vos estás. Contextualizar. Sí, el apóstol Pablo decía, ¿no?, que al judío se hizo judío y al griego griego para ganarlo. Es decir, yo creo que uno tiene que... Es muy importante el respeto del otro, ¿no? Entonces, si yo voy a un culto, llevo una música que va a incomodar, parece absurdo. Ahora, el problema está cuando yo voy al otro lado. Si yo juzgo desde el templo a lo que se hace afuera, estoy usando una vara equivocada. Alguien dijo que la palabra fanático y la palabra profano tienen una raíz común, viste, que con fano, Mira ¿no? qué cosa. Y él decía, y no era una persona cristiana, lo escuché un doctor en filosofía decirlo, hace muchos años, que el profano quiere vivir dentro del templo como si viviera afuera. Y el fanático quiere vivir fuera del templo como si viviera adentro. Es decir, imponer las reglas a todos, ¿no? Yo creo que hay un problema de comprensión ahí grande. Por otro lado, se confunde mucho lo que es la cultura de una iglesia, el estilo de vida, cómo se lleva la gente, con estilos musicales, ¿no? Yo creo que vos podés tener una vida muy recta, muy buena, y te gusta el heavy metal. La gente, creo que hay un problema de asociación más de tipo... de asociarlo con los músicos, con esto, y no puedes hacer eso. Sí. Y a veces, y esto es muy importante, alguna vez lo escribí en una canción hace 40 años, pero las paredes de los templos pueden actuar como muros que te separan del hombre y su necesidad. A mí me parece que mucha gente vive en una burbuja, ¿viste? Piensa que alabar a Dios es cantar 20 veces lo mismo y sentirse bien, confunde sentirse bien con adorar. Para mí es narcosis espiritual eso, O sea, es como entrar en un estado medio de narcosis, de hipnosis, estoy 20.000... Ahora, el mundo real, Jesús, si vos querés adorarlo, está bien, cantale, pero andá a servir. Yo no sé cuántos de esos tipos salen del templo para servir. Entonces a veces se tiende a juzgar afuera. ¿Se puede servir fuera del templo? Se debe servir, ¿cómo se puede? Se debe servir fuera del templo. Y te pregunto porque la idea general es que vos servís dentro del templo. No, me parece que eso... En un puesto, es una forma de servir en la liturgia y a la iglesia, pero vos servís a Dios sirviendo a los demás, no sirviendo solamente dentro del templo. Yo no encuentro en la Biblia invitaciones a que el servicio sea dentro del templo, lo encuentro a servir afuera. ¿Cómo le dice Jesús a los discípulos? Los príncipes de las naciones y los grandes se enseñorean sobre ellas, pero no será así entre ustedes. El que quiera ser el primero será siervo de todos, ¿no? Habla de una cuestión relacionada. A mí me parece que hay una confusión muy grande. Por otro lado, acá, y esto lo veo como un tema también muy complicado, se ha creado una contrarreforma. A través de jerarquías religiosas, cuando la Biblia dice que todos los cristianos tenemos acceso directo a Dios, somos el sacerdocio universal de los cristianos. Entonces, hay tipos que se creen con autoridad para ir a decirle a otros qué tienen que hacer o qué no. La autoridad uno se la tiene que ganar, no imponer. Yo creo que hay autoridad, pero vos tenés que reconocérselo al otro. Entonces, si te dicen esta música sí, esta música no, porque estoy viéndolo desde ese lado, y me parece que se están equivocando, ¿no? Y están asumiendo
un rol que no les pertenece, solo a Dios le pertenece. ¿Crees que algunos líderes han monopolizado la labor, digamos, evangelizadora? Te pregunto porque te voy a poner un ejemplo práctico. Sí. Está el joven que de repente conoce al Señor y está con toda esa emoción y con toda esa fuerza y dice, yo quiero ir a un parque a predicar o un bus, que no sé qué, y tiene que pedir permiso a su líder, y su líder dentro de su iglesia, dentro de la estructura, y no, nosotros trabajamos de esta manera y la labor evangelizadora la realizamos de esta manera. Entonces, ¿es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Es un tema de orden? ¿Es un tema de cuidado? No, es una pregunta que tiene varias aristas. Yo creo que si una persona está dentro de un grupo, tiene que aceptar las reglas del grupo. Y de algún modo, si quiere proponer algo diferente, tiene que conversarlo. No puede romper las reglas porque sería como un niño caprichoso. Ahora, yo creo que si una persona siente que tiene que hacerlo, que vaya a otro grupo, que se sienta a gusto con esa postura y lo haga. Lo que creo es que puede producir una herida inútilmente, también hacia adentro, ¿no? Tratando de hacer un bien hacia afuera. Tiene que haber un orden, ¿no? Yo soy de las personas que creen que la evangelización no se hace dentro del templo, para nada, y creo mucho en el teatro, creo mucho en el arte, creo mucho en los debates en las universidades, ¿viste? Y no creo que uno tiene que ser dogmático, ¿no? A veces yo el problema que veo, no veo tanto el problema de hacer algo que rompa una regla. Yo creo que se tiene que conversar eso. Sí veo a veces en el liderazgo mucho dogmatismo. Esto es blanco y si no te gusta, andate. Cuando hay muchas cosas que son grises en la escritura. ¿Cómo cuáles? A ver, vamos a usar un ejemplo que en Honduras. Yo sé que va a ser de ¿cómo se dice? De polémica. Vamos a ver. Pero el vino. En Argentina todos los pastores toman vino. Jamás se lo va a ver como un pecado. Lo que se ve mal es la ebriedad. Y acá vos tomás una cerveza y te condenan. Yo no tomo una gota, te aclaro, porque no me gusta. Porque no me gusta. A pesar de ser argentino, porteño. No, siempre le tuve... Pero en Argentina, si vos en un asado a los pastores, yo lo he visto, no le ponías vino, se molestaban y lo compraban por su cuenta. ¿Entendés? En eventos. Y acá está visto, ¿por qué? Porque acá se ve que la gente cuando toma para emborracharse, no toma para disfrutar de una bebida. En Argentina se toma moderadamente para disfrutar. Y produce tanto daño el alcoholismo que acá hay algo cultural. Ahora, si vos acá hablas del alcohol, todo el mundo te dice que está mal, ¿verdad? Pero en Argentina, ¿cómo es que todo el mundo toma y no está mal? Entonces, hay grises, ¿verdad? Vos en la Biblia encontrás cosas a favor del vino y cosas en contra del vino. Sí, es cierto. Entonces me preguntaste algo así. Entonces yo te uso esto como un ejemplo. El baile, por ejemplo. Lo mismo, ¿no? ¿Puede bailar un cristiano? Para mí sí, es un tema de él, dónde lo hace y cómo lo hace, ¿no? Sí. Es un tema, si se divierte bailando. Mi hija y mi esposa bailan muchísimo. Yo soy de Madera. Sí, Durango. Para mí el peor momento de la fiesta es el baile porque me quedo sentado. Sí, viste, me aburro terriblemente. Los rockeros son duros todos. No le gusta bailar, sí. No le gusta. Charlie dice que él lo que le agregó al rock argentino fue el dancing. Sí. Pero no. Mick Jagger empezó antes. Pero se perdió lo bueno que tenía. Sí. Pero sí, yo creo que hay esos temas. Y son muy delicados, son de manejo. Pero creo que a la gente hay que enseñarle valores. Es interesante. Un día estaba debatiendo con un musulmán por una red social, hace muchos años, esto sería en 2012, por ahí. Y me dice, yo uso una palabra en árabe, no me acuerdo, pero eso es pecado para vos. Y yo le digo, mira, para mí un comportamiento, yo no lo etiqueto. Para mí, el pecado es como una enfermedad espiritual que está dentro del hombre. Y lo que vos llamás pecado, usé una comparación que le había leído a Watchman Nee, ¿no? Que él decía, es como una fábrica de botellas. Lo que vos estás hablando son de las botellas. Y a Dios lo que quiere es terminar con la fábrica. Entonces, si yo voy a mirar, esto está bien o está mal, ¿qué era lo que hacían los fariseos? Y es lo que hace hoy mucha gente. Lógicamente clasifico los comportamientos y los veo en blanco y negro.
Yo sí creo que hay que entender el espíritu de lo que se hace, ¿no? Y mirarlo con una perspectiva de hacer la voluntad de Dios. Realmente yo no creo que las cosas se deban medir es pecado o no es pecado, sino si esto es la voluntad de Dios, ¿no? Hay un ejemplo que usa Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que se complotó contra Hitler, él murió ahorcado. Brillante, no sé si leíste algo de él, No, pero bueno, no, El precio de la gracia, ¿no? Es el libro más famoso, pero escrito varios, a los 39 años lo ejecutaron, ¿eh? Era anti-Hitler, él fue de la iglesia confesante, fue una iglesia que dijo el único Führer es Jesucristo. Wow. Tuvieron que huir, sí, 35% de la iglesia luterana fue anti-nazi, ¿no? Y en un momento dice, si un judío en plena Segunda Guerra Mundial, vos escondís a un judío en tu casa, y viene la SS y te golpea la puerta, y te pregunta si tenés un judío, ¿qué le decís? ¿Que lo tenés escondido o que no? Si decís que no lo tenés, mentís. Si le decís que sí, no mentís. Sin embargo, dice él, si vos mentís, decís que no lo tenés, estás protegiendo la creación de Dios para salvarla, ¿no? Es fácil decir, no, yo me cuido, pero que el otro muera. No. Hay un dilema, dilema ético y moral. Claro, pero la voluntad de Dios, ¿cuál sería? Preservar su creación. Claro. ¿No? Claro. Un dilema es una situación de siempre perdés algo, en cualquier decisión que tomás. Y es correcto tu definición entonces de dilema. Pero para mí está claro para qué lado va. Entonces hay gente que, viste, se pone muy cuadrada, no, esto está mal. Yo nunca me olvido, mira, me dio mucha tristeza. En el blog publiqué la entrevista a un par de pastores antes de fallecer, de misioneros, uno en Mongolia y el otro en Italia. Y una persona mandó un comentario diciendo, algo habrá hecho para que muera así o para que esté enfermo. Wow, qué duro. No lo publiqué. Pero yo pensé, ¿qué veneno le habrán puesto en la cabeza a esta mujer que era cristiana? No la conocía, pero ella hablaba griego. Para creer que la enfermedad es un castigo divino. No sabe nada de medicina, aparte, ¿no? ¿Y cómo juzga al hermano? Ante una tragedia, ¿no? En lugar de amarlo y ayudarlo, ¿no? Entonces, yo creo que a veces el fariseísmo ha triunfado en la iglesia. Y el fariseísmo tiene muchas caras y muchas manifestaciones. Para mí, en lo personal, hay algo de eso. Fariseísmo con materialismo, y ha dado a luz este hijo aberrante, el evangelio de la prosperidad. Yo he escuchado, por ejemplo, de que te está yendo mal y todo, te está yendo mal y todo te sale mal. Es que estás en pecado. Tal cual. O sea, puede ser que sí, pero puede ser que no. Por ejemplo, hay un ejemplo, es la vida de Job, ¿no? Que era justo y le pasaba una tras otra. Y lo que te quiero decir es que es muy peligroso que a nivel de liderazgo, a nivel de personas que hablan en nombre de Dios, te hagan una declaración de esa, puede golpearte tu fe, más si no tenés la madurez de entender que una cosa es lo que dice el líder y otra cosa es Dios. Puede amargar a una persona con Dios. Te digo porque yo he hablado... Muy de acuerdo. He hablado con personas que se han amargado. Por ejemplo, estaban pasando una situación económica y líderes le han dicho, pero es que no estás orando lo suficiente. Y esa frustración de estar orando, no salir de la situación y que con todo eso te juzguen, te condenen. Entonces eso al final causa un resentimiento que muchas veces se traduce a un... Muy de acuerdo. Mira, hay dos, me parece a mí, dos cosas que habría que subrayar de las muchas que hay en esto que mencionas. Pero uno es el chisme o el deseo de juzgar a otros. Existe una cultura del chambre y del juicio, ¿no? Y que hay mucha gente que en realidad, por eso Jesús habló tanto de la hipocresía, ¿no? A los fariseos les dijo hipócritas, ¿no? Fue más duro con los fariseos que con los mismos pecadores. Con los religiosos fue más duro. Sí. ¿Por qué? Porque el problema de ponerme en la posición yo estoy bien, tú estás mal. Eso se llama el análisis transaccional, se llama así, ¿no? Yo estoy bien, tú estás mal. Porque desde ahí me paro, fijo un deber ser y desde ahí castigo al ser. En lugar de irme a donde está, que es lo que hace Jesús, busca la oveja perdida, ¿no? Y lo levanta. Ahora, el segundo aspecto, me parece que
ha entrado dentro de la iglesia la cultura del tiempo. No es que la iglesia ha entrado en la cultura, sino entra en la cultura con el tema del materialismo. Que bien señala. Esta cultura de la prosperidad, o la teología de la prosperidad, que no tiene para mí un sustento bíblico sólido. Claro. Es un reflejo de la cultura del tiempo, del tener, y no del reflejo del cristianismo influyendo en una sociedad, ¿no? Pensá que yo no he escuchado a nadie de la prosperidad hablar que Jesús, cuando Jesús dice que los ricos... Es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y no es que hay una puerta llamada la aguja, hay un montón de inventos. Pero los discípulos, Señor, dice, ¿quién se va a salvar? Entonces dice, no, bueno, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo creo que no existe. ¿Y sabes cuál es el problema más grande? Que se juzga la bendición de Dios por el tener. Tipo que tiene le va bien. En el Antiguo Testamento hay esa medida también, como hoy. Es decir, si vos estás bien, hay bendición. Si caes en pecado, te va mal, te arrepentís, Dios te vuelve a restaurar. Pero en el Nuevo Testamento no hay ese contexto. Los judíos habían pasado un periodo terrible. Pero ese contexto es cultural o es un contexto de el pacto que había en ese momento, digamos el pacto. No, yo creo que era la creencia. Yo creo que era la creencia que los judíos tenían acerca de cómo era la voluntad de Dios, cómo actuaba Dios. Pero sobre todo en el fin del siglo II a.C. Pero sí había muchas promesas de prosperidad en el Antiguo Testamento. Sí, por eso, porque es una interpretación, digamos, busca mucho la obediencia. Realmente busca mucho la obediencia. Todo el Pentateuco. Fíjate que solo 2 libros se apartan de eso. Job, que al final vuelve, de alguna manera, y Eclesiastés. Job no es un personaje histórico. Job es un poema. No se sabe si tuvo una base histórica o no. Probablemente más antiguo escrito que el Génesis, incluso. Por lo menos que la segunda parte del Génesis. Ahora, los judíos, durante el siglo II, padecen unas guerras terribles, siglo I a.C. también. Ahí están los famosos macabeos. Sobre todo con Antíoco Epifanes, un general descendiente de los generales de Alejandro Magno, que sacrifica cerdos en el templo. Y empieza a matar sacerdotes. Todos los judíos se preguntan, pero ¿cómo puede ser que pase esto? ¿Cómo puede haber que Dios permita esto si Él había prometido bendición a la obediencia? ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Antíoco Epifanes es el que aparece en el Apocalipsis como la profanación del templo que se habla. No sé. Esos son, viste, cómo cada uno atribuye la simbología, es una cosa para expertos. Ok, listo. Pero lo interesante es que nacen varias doctrinas, incluso un poco antes, dentro del judaísmo, como la resurrección de los muertos, que solo estaba en forma embrionaria, el día del juicio final, el escatón, ¿no? Y la llegada del Mesías. Vos fíjate que aparece en ese tiempo, vos lo encontrás mucho en el Antiguo Testamento anterior, solo en forma embrionaria. En el tiempo de Jesús, el tema del sufrimiento del justo ya era un tema. Jesús lo toca seguido. ¿Por qué le habla a los pobres? Porque están sufriendo. ¿Por qué le dice Jesús que, dice, ustedes matan a los profetas y derraman su sangre desde Abel hasta Jeremías, hijo de Berequías, ¿no? Dice ahí en el texto, ¿no? Él está hablando que a la gente buena le pasan cosas malas, ¿no? Ahora, ¿por qué se niega todo eso? ¿Por qué no se habla de eso en esa predicación? Porque en realidad hay un negocio detrás para mí. Toda la teología de la prosperidad para mí tiene un gran negocio detrás. Y hay que denunciarlo para mí. ¿Cómo? Con esto que estamos hablando, cuando hablas, decirle, mira, esto no está en la Biblia, y realmente la gente lo que busca es muchas veces, está lleno de libros. Mira, yo me acuerdo, yo trabajaba en un periódico cristiano en Argentina, era secretario de redacción, en los últimos años antes de casarme y el primer año que me casé. Y uno de los anunciantes sacó una revista, aparte del periódico, se llama El Observador Cristiano. Uno de los anunciantes lo llamó furioso al director porque yo había escrito una nota contra la teología de la prosperidad porque arruinaba su negocio la librería, que vendían todos los libros de eso. De prosperidad. Claro, viste, yo entiendo, es un anunciante, pero yo no si me hubieras dicho no escriba el tema, no escribo, yo escribí con toda sinceridad, pues claro. pagaban un sueldo. No pensando en lo que no, podía ser. Pero vos ves los intereses
que hay, y es el hecho de justificar la riqueza también, ¿eh? Sí. De tipo que no la comparten. Entonces, yo lo veo como un terreno tan peligroso como la teología de la liberación, que fue la teología que predominó en los 70, ¿verdad? Una teología de corte marxista. Estamos hablando de la Compañía de Jesús y de los jesuitas. Bueno, sí, los jesuitas, pero no solo ellos, los metodistas. En Argentina, la iglesia metodista hoy sigue apoyando la teología de la liberación, una teología que fracasó, la teología del resentimiento, ¿no? De la envidia, de culpar de todos los males a los otros, ¿no? En lugar de mirarse a uno mismo y cambiar. Entonces creo que lo importante es volver a la Biblia. Es otro tema, yo no sé cuánto la gente conoce la Biblia, conoce versículos, pero cuánto ha dedicado a poder estudiarla en profundidad, ¿no? Claro. ¿Sabes? Es que mucha gente necesita también entenderla. O sea, es como es esta cosa imponente que no entiendo por dónde empiezo. Entonces, pero ahora tenemos tantas herramientas que podemos aprovechar. Por ejemplo, en mi caso personal, para mí ha sido un deleite el empezar a estudiar la Biblia utilizando la tecnología. Por ejemplo, ChatGPT. Y le puedes dar el rol que querrás. De hecho, yo lo que he hecho es, mira, toma este rol, tenés este PhD, tenés estas líneas teológicas, esto, y le pongo a veces preguntas de tipo teológica, o a veces le solicito que me haga un devocional a la medida. Por ejemplo, hoy me siento de esta manera, qué cosas, lo voy alimentando el chat, y luego te da algo a tu medida, o le pones preguntas o dilemas filosóficos. Ojo, no lo estoy recomendando también como que fuera la palabra de Dios, pero como herramienta de estudio práctico es una genialidad. Te lo recomiendo. Sí, sin duda. No, lo uso como complemento en mi caso. Mira, acá hay un problema más. La gente no le gusta leer. Sí. Yo vengo de una cultura argentina, se lee mucho. Hay librerías en cada cuadra, digamos, en el centro, ¿no? Claro. Y para mí es muy importante la educación. La educación es una forma de liberación. Claro. Cuando hay educación cristiana, la iglesia tiene una buena escuela dominical para todas las edades, donde hay un plan de lecturas bíblicas, ya la gente va más formada y no come vidrio, no traga todo lo que le dice, porque muchas veces un texto sacado de contexto es un pretexto, ¿no? Entonces me parece que ChatGPT viene a cubrir un poquito esa brecha. Yo encuentro muchos errores, no en temas de este tipo, sino en otros temas que hago búsquedas. Entonces a veces, y muchas veces se disculpa, sí tenés razón, porque le pongo la fuente, ¿no? Claro. Y me parece que, fíjate, hay algo que a mí me llama la atención, la poca cantidad de instituciones educativas para pastores que hay en Honduras o para líderes. Que en cambio en Argentina hay muchísimas. Cantidades, sí. Y hay algunas importantes, el Seminario Internacional Teológico Bautista, el Instituto... el IBA, Instituto Bíblico Buenos Aires, que es de la Alianza Cristiana y Misionera. Hay un montón, está el Instituto Río de la Plata, yo conozco, que es pentecostal, conozco gente hondureña que está estudiando hoy allí. En Guatemala tienen CETECA. Tienen CETECA, sí. Pero nosotros no tenemos una institución aquí que sea reconocida como un faro de luz, ¿no? Sí. Las iglesias están muy divididas, no se hacen actividades unidas. Yo no conozco bandas cristianas que estén tocando en todos lados. En algún tiempo estuvo Código Eterno, que me encantaba, o estos chicos de Raza for Christ, pero después se perdió un poquito la... Entonces, eso también conspira a que haya una enseñanza bíblica profunda. Hay muchos pastores que tienen un gran amor por el Señor, yo lo veo, gran amor, gente que se va a predicar a las aldeas, a las montañas, pero quizás si ellos tuvieran el apoyo de alguien que le diera una formación, serían más... Potenciarían. Sí, en lugar de evangelizar, formarían discípulos también, ¿no? Que es lo más difícil, ¿no? Sí. Entonces yo veo ahí una oportunidad muy grande, ¿no? Hablando de discípulos, hablemos de un fenómeno de redes sociales aquí en Honduras. ¿Has escuchado el apóstol Chago? ¿Sabes quién es? ¿No sabes quién? No. Ah, ok. No. Bueno, es un fenómeno viral que viene y les dice, ustedes, insultando y diciendo muchas cosas, pero bueno. Diciendo palabras que no están en la Biblia. Diciendo palabras que no están en la Biblia. Carechancho le dice y todo. ¿A quién? A la gente, a pecadores, a los feligreses. Les dice que otra cosa, que se pierden los hombres por un pedazo de calzón, un trapo sucio. Bueno, es un show. Míralo y me das tu comentario. Dos cosas. Primero, yo veo mal... Es el Dante Hebel, pero naco. No, sí, yo no veo para abajo. No. Yo primero, no veo mal
el uso del lenguaje popular, sí el lenguaje vulgar, ¿no? Sí, pero vulgar. no veo mal el lenguaje popular para hablarle al corazón de las personas. Sí. De hecho, en Argentina hubo un humorista muy querido, murió muy joven, católico renovado, Juan Carlos Altavista, que él tenía un personaje llamado Minguito, que era como una especie de periodista del barrio más pobre que hay, con la ropa sucia, los pantalones cortos, ¿no? Y él a veces tenía en la radio un momento que hablaba de la Biblia, algo raro en Argentina, porque te digo, es un país que no se usa la Biblia como acá. Y él cuando hablaba usó el lenguaje popular, dice la palabra del sembrador, dice, estos son los que cuando viene la malaria se van al mazo, ¿no? Es decir, cuando vienen los malos tiempos, abandonan. Entonces yo, por ejemplo, esto que diga que va en busca de un pedazo de calzón, todo eso me parece excelente. ¿Ah, sí? Sí, sí, me encanta. Yo creo que lo que está mal es condenar a las personas por lo que son, no por lo que hacen. O sea, hay que condenar lo que se hace, no lo que la persona es. Ok. Yo creo que hay mucho de condena a la persona y no de una acción indebida, ¿viste? Está mal robar, ¿no? Pero que tipo, vos sos un ladrón. Hay una diferencia. Ya. Y Jesús, me parece a mí, que era más duro con la gente que quería mostrarse religioso que con la gente que actuaba naturalmente, ¿no? Más bien me parece, era duro, pero era también compasivo, ¿no? Entonces tenés que tener una de cal y una de arena. A mí no me molesta. Me encanta el estilo de Dante Gebel, yo lo conozco hace muchísimos años, mucho antes que fuera famoso. Me conoce muy bien. Es cierto lo que dice él, que siempre fue, así lo ha definido, como payaso, ¿no? Que sí. Sí. Yo me acuerdo, mira, una cosa interesante. Yo incluso escribía para una revista de él, Edición G, en el 2008, 2009, 2010. O sea, fue la última vez que tuve contacto con el grupo de él, digamos. Con él hace bastante que no lo veo. Pero yo lo conocí en un año 89, era muy flaquito, en un congreso que hubo, que fui, que canté, él cantó también, tenía un cassette. Y fuimos una noche con otro más a la iglesia donde él estaba. Y dirigía la música como un robot. Nosotros nos reíamos cómo se movía. Era realmente como él te dijo, ¿no? Sí. Pero un tipo con gran corazón y muy sincero. Yo me acuerdo que él se presentó en un programa de televisión con un grupo de jóvenes hablando de la pureza antes del matrimonio, no tener relaciones sexuales antes de casarse. Y él fue con su novia en ese momento, con un grupo, dando testimonio de eso. Hay que tener muchas hormonas para eso, ¿eh? Total. Y él lo fue. Después, me acuerdo una vez estando en Argentina, me llamaron de la productora de él, nos mandaron unas entradas para el teatro, fuimos con Graciela, mi esposa, y mi hermana, una de mis hermanas y su esposo. Y a la salida estuvimos charlando con él y me dijo, mira, yo me endeudé para esto. Y la verdad que no sé qué estoy haciendo, pero estoy tratando de hacerlo para el Señor. No evangelizaba y era una forma de ir llevando el evangelio a la cultura, ¿no? No era una predicación. Él ha mencionado que se endeudó para rentar el Monumental, ¿no? También, pero sí. Para eso. Y me dijo, mira, y me gustó, me dijo, ¿sabes cuál es la mejor forma de ayudarme? Que me mande gente, que venga gente a verme. No pidió plata. Fíjate, pidió gente. De hecho, volvimos y eso, ¿no? Yo lo admiro mucho. Y lo que él hizo es extraordinario, muy poca gente puede hacerlo. Es decir, una persona totalmente entregada a Dios solamente. ¿Viste cómo dice? Es una frase de, yo no sé, de Charles Spurgeon o de Moody, ¿no? Que dice, el mundo aún no ha visto lo que puede hacer una persona totalmente entregada al Señor. Bueno, él es una prueba. Él se relaciona hoy, si ves un programa que hace de entrevistas, que no es cristiano, con la... Como un talk show. Número uno, sí, de Argentina, que esa gente cuando tenga problemas le va a pedir ayuda a él. Y le va a consultar a él, ¿no? Porque saben quién es. Y son personas de influencia. Sí, totalmente. Entonces, me parece que ese tipo de cosas nos hacen falta. Sí. Apóstol Chao quizás que sea un poquito más moderado en su estilo, Sí. pero tiene una... Yo no lo conozco, estoy hablando en base a lo que me decís, pero me parece que hay un aporte ahí. Sí. Aunque Que diga nadie- cara de chancho. Es que nadie dice, ¿qué tiene de malo que te digan cara de chancho? ¿Viste? Sí. Yo no me voy a ofender que me digan eso. Finalmente tengo la cara que tengo, ¿viste? Lo que está malo es cuando una persona te ataca injustamente. Pero si él te plantea una situación, y me parece que hay que sacudir un poco a la gente, es muy aburrido todo, ¿viste? Hay que sacudir un poco a la gente. Yo yo soy, ¿viste? Ojo, no el insulto, no la agresión.
Yo, soy muy abierto a formas diferentes. Dios habla de maneras que uno no entiende, ni conoce. Entonces, ponerme a juzgarla, ¿qué autoridad tengo? Sí, lo que digo es que a veces nos cerramos demasiado, justamente. Totalmente. Pues mira qué interesante, Pablo, hablar un poquito de todo, de la cultura, de música, de arte. Creo que podríamos seguir hablando, pero bueno, es hora de almuerzo y no quiero que te empaches, como decimos en Catracho. Estoy viendo la hora, yo no puedo creer que nos pasamos hablando tanto. Sí, no, y podríamos seguir, pero es que es un tema interesante, es un tema pues apasionante para alguien que la fe, la cultura, sociedad y cómo se relaciona con la fe. Y nada, agradecerte. Después voy a ver qué dice mi esposa de lo que dije. Sí, no, pero yo Hace un buen termómetro, ¿viste? Ah, mira, hay unas preguntas de producción. No, es que yo no quiero que se vaya del clúster sin ver un video de Santiago Zúñiga. Ah, bueno, Eso ya, bueno, lo sí, ya. y lo pones en pantalla. Sí. Bueno, va a escuchar la gente ya sabe que es un amor el apóstol. Ahorita se lo vamos a enseñar. Chao le dice a los Santiago. Chao. Chao. Ahora. Vamos ahí. Va a fuego un día y se van a derretir como se derrite la cera en el fuego, porque Cristo dijo allá en la cera de Corintio. Ojo con esta lectura, chachos. ¿Verdad? Ojo. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 23. Los que corren en un estadio, a la verdad todos corren y uno solo se lleva el premio. Hay picardía en la pelota, claro que hay picardía. Hablando del fútbol. Los ladrones, ahí se mueven los corruptos. Por tanto, el fútbol no es agradable a Dios. Bueno, un poco exagerado el fútbol, a mí me encanta. El fútbol profesional ese. Pero me gusta el estilo. ¿Qué crees que te diga? Me encanta. Bueno, lo prueba. Me encanta. No. ¿Versión NACA, sí o no? Sí. No, un poco más exagerado. Es extreme. Sí, Súper. Ok, te pongo lo poquito que lo escuchaste, pero te pongo una situación hipotética. En un debate acalorado, Dante Gebel enojado con el apóstol Chago, ¿quién gana ahí? Yo creo que el apóstol Chago. No, lo que digo es esto. Vos vas a escuchar un montón de cosas, pero hay una responsabilidad de uno que hacer con lo que escuchás. Claro. Yo escuché un montón de cosas buenas ahí, la última mala, no me gusta el fútbol. Está malo el fútbol. Sí, Bueno, el problema tuyo. Sí. Pero a mí me encantó todo lo demás que dijo. Sí, bueno. Bueno, Hay que escuchar. Primera Corintios 9:23, ¿viste? Habló todos los que corren por una corona, pero nosotros. Claro. Y me gusta el aspecto popular. Hay gente que no va a escuchar a una persona que no sea como ellos. Exactamente. No. Bien, un abrazo. Acá no lo conozco, pero bien. Un abrazo a la pastor. Ok, tu situación, cuando lo que me comentaste como un joven, tenías, qué sé yo, estabas en el instituto, te encontrabas un poco solo. Me gustaría que te recordes de ese periodo de tu vida, cómo estabas y cómo te encontró el Señor. Y si alguien se puede relacionar a esa situación, ¿qué le dirías antes de irnos? Bueno, un poco lo que decía la canción que le gustó a mi hija de Camilo, ¿no? Que dentro de unos años se va a mirar y va a agradecer a Dios por lo que hizo en su vida, ¿no? Hace poco en un podcast que lo hizo un artista de Argentina, me invitó, un artista que es un artista plástico cristiano. Me dice, ¿por qué yo creía en Dios? Y la verdad que me salió lo que le voy a compartir ahora, que decirle, porque siempre me sentí amado por Dios. A partir de ese momento me sentí amado por Dios. Ese amor te levanta la autoestima, te produce cambios, no te arregla los problemas, pero trabaja dentro tuyo. Entonces, si la persona deja a Dios actuar, que es una indicación más conocida, se llama justamente déjalo Dios actuar, ¿no? Que tiene mucho que ver con eso. Dios obra, Dios actúa, pero el tema es que uno tiene que dejarlo. Entonces, la pelota no está del campo de Dios, está en tu campo. Vos tenés que empezar a tocar el balón. Tenés que jugar el partido. Jugar el partido. Buenísimo. Pablo, qué placer haberte tenido. Te agradezco mucho el tiempo. Gracias Orlando, un placer como siempre y a la orden. Y gracias también a ustedes que nos acompañan en un nuevo episodio de Cluster Podcast. Por favor, no olviden dejar sus comentarios. Vamos a tener también un área para miembros. Pueden suscribirse también al canal, así que nos vemos hasta la próxima.